La Sagrada Escritura nos permite hoy celebrar un acontecimiento muy especial, el regalo de la resurrección. Todos nosotros hemos recibido esa promesa de parte de Dios, que seremos resucitados. Y de manera especial encontramos en María las primicias, igualito que cuando ella fue la primicia en recibir a Dios dentro de su cuerpo. Fue la primera, pero no la última. Es el regalo grande que todos nosotros hoy podemos recibir en la Santísima Eucaristía. Pero quien le recibió por primera vez en su vientre, en su corazón, en su alma, en su cuerpo, a Dios mismo físicamente, fue María. Ella es el arca de la alianza. El arca de la alianza. Quien lleva a ese maná, que es el pan vivo bajado del cielo, que es Jesús. Que lleva al que es la palabra, los mandamientos de Dios, las 10 leyes, y al que es el sumo sacerdote, Jesús. Es el arca de la alianza. En el Antiguo Testamento, en el arca de la alianza, había un plato con maná, los 10 mandamientos y el bastón sacerdotal de Aarón. Y todo ello está en el corazón de María de manera muy especial. Ahora, en ella encontramos la primicia también de ser la portadora de Dios. Aparte de eso, también la primicia de ser la primera que ya está en cuerpo y alma en el cielo. Claro, en el Antiguo Testamento se nos menciona a Enoc, que Dios se lo llevó, que lo buscaron, ya no lo encontraron, Dios lo llevó. Y a Elías, que es llevado al cielo en un carro de fuego. Pero en el Nuevo Testamento es María. María la primera, es la primicia de la resurrección. Y eso que nosotros creemos es en el contexto de la autoridad de la Iglesia. Cuando se proclamó este dogma de que María ha sido llevada en cuerpo y alma al cielo, el Papa Pío XII proclamó una constitución apostólica que se llama Munificentissimus Deus, del Papa Pío XII. Y quisiera, de una manera especial, leer este regalo, porque ahí está el fundamento bíblico y histórico. Dice el Señor: los santos padres y grandes doctores, en las homilías y disertaciones dirigidas al pueblo en la fiesta de la Asunción de la Madre de Dios, hablan de este hecho como algo ya conocido y aceptado por los fieles, y lo explican con toda precisión, procurando sobre todo hacerles comprender que lo que se conmemora en esta festividad es no sólo el hecho de que el cuerpo sin vida de la Virgen María no estuvo sujeto a la corrupción, sino también su triunfo sobre la muerte y su glorificación en el cielo, a imitación de su Hijo único Jesucristo. Y así, San Juan Damasceno, el más ilustre transmisor de esta tradición, comparando la asunción de la Santa Madre de Dios con sus demás dotes y privilegios, afirma con elocuencia vehemente: convenía que aquella que en el parto había conservado intacta su virginidad, conservara su cuerpo también después de la muerte libre de la corruptibilidad. Convenía que aquella que había llevado al Creador como un niño en su seno, tuviera después su mansión en el cielo. Convenía que la esposa que el Padre había desposado habitara en el tálamo celestial. Convenía que aquella que había visto a su Hijo en la cruz y cuya alma había sido atravesada por la espada del dolor, del que se había visto libre en el momento del parto, lo contemplara sentado a la derecha del Padre. Convenía que la Madre de Dios poseyera lo mismo que su Hijo, y que fuera venerada por toda criatura como Madre y esclava de Dios. Cierra comillas. Según el punto de vista de San Germán de Constantinopla, el cuerpo de la Virgen María, la Madre de Dios, se mantuvo incorrupto y fue llevado al cielo,
porque así lo pedía no solo el hecho de su maternidad divina, sino también la peculiar santidad de su cuerpo virginal. Abre comillas. Tú, según está escrito, te muestras con belleza, y tu cuerpo virginal es todo el santo, todo el casto, todo el morada de Dios, todo lo cual hace que esté exento de disolverse y convertirse en polvo, y que, sin perder su condición humana, se ha transformado en cuerpo celestial e incorruptible, lleno de vida y sobremanera glorioso, incólume y partícipe de la vida perfecta. Otro antiquísimo escritor afirma: la gloriosa Madre de Cristo, nuestro Dios y Salvador, dador de la vida y de la inmortalidad, por Él es vivificada con un cuerpo semejante al suyo en la incorruptibilidad, ya que Él la hizo salir del sepulcro y la elevó hacia sí mismo, del modo que Él solo conoce. Todos estos argumentos y consideraciones de los santos padres se apoyan como en su último fundamento en la Sagrada Escritura. Ella en efecto nos hace ver a la Santa Madre de Dios unida estrechamente a su Hijo Divino y solidaria siempre de su destino. Sobre todo hay que tener en cuenta que ya desde el segundo siglo los santos padres presentan a la Virgen María como la nueva Eva, asociada al nuevo Adán, íntimamente unida a él, aunque de modo subordinado, en la lucha contra el enemigo infernal. Lucha que, como se anuncia en el protoevangelio, había de desembocar en una victoria absoluta sobre el pecado y la muerte, dos realidades inseparables en los escritos del apóstol de los gentiles. Por lo cual, así como la gloriosa resurrección de Jesucristo fue la parte esencial y el último trofeo de esta victoria, así también la participación que tuvo la Santísima Virgen en esta lucha de su Hijo había de concluir con la glorificación de su cuerpo virginal, ya que, como dice el mismo apóstol, abro comillas, cuando esto mortal se vista de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra escrita, la muerte ha sido absorbida en la victoria. Por todo ello, la augusta Madre de Dios, unida a Jesucristo de modo arcano, desde toda la eternidad, por un mismo y único decreto de predestinación, inmaculada en su concepción, virgen integérrima en su divina maternidad, asociada generosamente a la obra del divino Redentor, que obtuvo un pleno triunfo sobre el pecado y sus consecuencias, alcanzó finalmente como suprema coronación de todos sus privilegios el ser preservada inmune de la corrupción del sepulcro, y, a imitación de su Hijo, vencida la muerte, ser llevada en cuerpo y alma a la gloria celestial, para resplandecer allí como reina a la derecha de su Hijo, el Rey inmortal de los siglos. Este regalo tan grande lo tenemos. Este es el texto del Papa Pío XII cuando proclamó el decreto de María, reconociendo su asunción a los cielos. Ahora, es hermoso saber que María, que ha sido la primera en ser la portadora de Dios y ahora la primera en gozar de la visión beatífica, contemplar el rostro de Dios, es nuestra Madre. Y ella sigue intercediendo, ella está viva. Y es muy importante que lo entendamos. No que le estemos dando, como por así decirlo, atributos divinos, no. Que sea una diosa, no, nunca. Ella sigue siendo humana como cualquiera de nosotros. Y sigue teniendo su cuerpo igualito que nosotros, solo que es un cuerpo renovado, restaurado. ¿Y cómo no lo iba a llevar Jesús? Jesús es el mejor de los hijos. Jesús es el mejor de los hijos. Solo que en María se está anticipando lo que será la resurrección de todos. La resurrección de todos. Porque todos resucitaremos como el Señor nos ha enseñado en su palabra. Todos resucitaremos. Nuestro cuerpo será glorificado como el cuerpo de Jesús. Por eso dice esta segunda lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, es el capítulo 15, primera carta a los Corintios, donde dice Cristo, hermanos, Cristo resucitó de entre los muertos, el primero de todos. Si por un hombre vino la muerte,
por un hombre ha venido la resurrección. Si por Adán todos murieron todos, por Cristo todos volverán a la vida, pero cada uno en su puesto. Primero Cristo como primicia, después cuando Él venga, todos los que son de Cristo. Después los últimos, cuando Cristo devuelva a Dios Padre su reino, una vez aniquilado todo principado, poder y fuerza. Cristo tiene que reinar hasta que Dios haga de sus enemigos estrado de sus pies. El último enemigo aniquilado será la muerte, porque Dios ha sometido todo bajo sus pies. Entonces, el participar del mismo regalo, la resurrección de Cristo, es un don de Dios, un don maravilloso de Dios, y brota de la obra de Dios que quiso hacer este signo de hacernos partícipes. Entonces en María encontramos la primicia de lo que todos nosotros viviremos si queremos, porque somos libres para escoger si queremos o no ir al cielo. Pero en ese momento en que resucitaremos, dice la Sagrada Escritura, que ya no habrá muerte, ya no habrá hambre, ni sed, frío extremo, calor extremo, ya no existirá. Ya no habrá dolor, tristeza, cansancio, vejez. Ya no habrá limitaciones de ninguna clase. Todo lo contrario. Es el regalo grande que Dios nos tiene preparado. Lo que nosotros viviremos junto a Dios es muy, muy grande. Participaremos de la misma vida divina, la vida divina. Y es el punto más importante para entenderlo. Participar de la vida divina, de la vida de Dios. Y Dios, que todo lo puede, hace su obra en nosotros. Entonces estamos invitados a vivir un proceso realmente de conversión para que luchemos por ir al cielo. Allí nuestro cuerpo será glorificado, ya no estará sujeto a las cosas materiales, inclusive ya no quedará atado a las coordenadas espacio-temporales. Y a veces pienso, ¿por qué no poder volar? Y hasta volar entre galaxias, ¿por qué no? ¿Qué lo impediría? Ya no necesitaríamos oxígeno. Nuestro cuerpo renovado, glorificado, como el de Jesús, podremos traspasar los muros, igual que Jesús, que se hizo presente en la mitad de los discípulos y le dice a Tomás, trae tu dedo, mételo aquí en mi mano, trae tu mano, métela a mi costado. Pero estaban las puertas cerradas, como entró, y además lo estaban tocando, y le dieron de comer, comió pescado delante de ellos, un trozo de pescado asado, no era un fantasma. Así será nuestro cuerpo, igualito al de Jesús, que en cuestión de segundos se podrá desplazar de un sitio a otro. Si en los santos ya estaba pasando, Santo Padre Pío de Pietrelcina tenía el don de la bilocación, de estar en dos sitios al mismo tiempo, Y mientras que estaba allá en el monasterio en San Giovanni Rotondo, mientras tanto estaba asistiendo a una persona que estaba muriendo en medio de la guerra, y estaba allá también al mismo tiempo. Estaba ahí en el monasterio, pero al mismo tiempo los que venían a botar las bombas ahí en San Giovanni Rotondo, los aviones bombarderos, se encontraron a un monje volando en el aire, que se paraba frente a los aviones y les decía, aquí no. Y no los dejaba pasar, se estrellarían con él. No los dejaba pasar, les tocaba devolverse, llevándose sus bombas, y no bombardearon San Giovanni Rotondo, sitio donde se construyó la casa para el alivio del sufrimiento, que es un hospital grandísimo, con 1000 camas, la capacidad para 1000 camas, que no es cualquier cosa. Y eso se preparó de manera especial, fue clave en el momento de la Segunda Guerra Mundial. Fue un sitio donde se llevaron a muchas personas para ayudarles en el momento de esa crisis tan fuerte que es la guerra. ¿Por qué los santos vuelan? Y eso que no han resucitado todavía. El cuerpo del Padre Pío, al igual que otros 100 santos, su cuerpo está incorrupto. Santa Bernardita de Subirú, la niña que vio a la Virgen de Lourdes
en Francia. Ella también, ella murió a los 37 años, casi mi edad, yo tengo 38, y su cuerpo está incorrupto, es como si estuviera dormida, es como si estuviera ahí dormidita, Santa Bernardita. Ahora, el beato Carlo Acutis, también hace 15 años que murió, un muchacho, muy joven, y ahí en la sudadera con que lo sepultaron, ahí está como si estuviera dormido, hace ya 15 años que lo sepultaron y está su cuerpo incorrupto. Ahora, ¿será que es María? No. Si nosotros hablamos de que la Tierra Santa es santa porque Jesús la pisó, Jesús estuvo allá en ese sitio, en Tierra Santa, y proclamamos que es Tierra Santa porque Jesús estuvo ahí parado, pues cuánto más María, que tuvo a Jesús dentro de su cuerpo, en su vientre, gestándose, que le aportó todo, su sangre, el tipo de sangre de Jesús es el de María, pues, ¿cómo no va a ser santa? ¿Cómo no va a santificarse su cuerpo? Es imposible que la corrupción acabe con su cuerpo, porque María, por una gracia especial, no hubo pecado. Se llama gracia preventiva. Dios la preparó para poder recibir a Jesús en su vientre. Nadie impuro puede entrar a la presencia de Dios. Y si es Dios el que va a entrar, pues no puede haber impureza. Debemos luchar por estar en pureza, en santidad. Y cuando María recibe esa gracia y llega a Dios a vivir dentro de ella, pues estamos viendo el milagro más grande de ese amor de Dios. El milagro más grande del amor de Dios. Ha puesto su presencia en el corazón de María y también de nosotros. Eso no lo podemos olvidar jamás. Es puro amor y un amor gratuito e incondicional de Dios que tiene planes perfectos para nosotros. Y cuando nosotros podamos vivir junto a Él, experimentaremos un signo muy interesante. Estar junto a Él en todo momento, y ese estar junto a Él implica que no estamos atados a un solo sitio. Poder permanecer junto a Dios, siempre junto a Dios. Poder hacernos presentes en distintos sitios. Nuestro cuerpo tendrá ese regalo, ese poder. Ahora, es por eso que todos nosotros tenemos que luchar por entrar en un nivel de santidad muy alto. Porque el poder que tendremos en nosotros va a ser muy grande. El poder en nuestro cuerpo va a ser muy, muy grande. Porque es participar de lo que es Dios. La participación, y es donde dice la Sagrada Escritura, seréis dioses. Ser dioses por participación. Ese regalo lo recibimos de parte de Dios. Es un don de Dios. Y por eso, si nosotros no fuéramos santos y recibiéramos ese gran poder de parte de Dios, pero si no somos santos, podríamos con ese poder hacer muchísimo daño. Si el maligno, que era uno de los serafines, y su poder es limitado, el maligno, en ese poder limitado que tenía, cuando dijo, no serviré, non servia, y se opuso al plan de Dios, se fue en contra de Dios para hacerle daño a Dios, para ya no servirle, para convertirse en el enemigo. Ahora imaginémonos si nosotros en el cielo, con ese gran poder de que nuestro cuerpo ya no es corruptible y muchas otras cosas, si armáramos una rebelión contra Dios, queriendo el poder, el placer, el tener, y queriendo luchar contra Dios, sería peor que lo que hizo Luzbel. Por eso la entrada al cielo, donde vamos a recibir ese poder tan grande, es tan estricta. Y se necesita asumir realmente ese compromiso de la perfecta comunión con Dios. Por eso la envidia no puede entrar. Imagínense una persona con envidia en el cielo. Sería lo peor, lo más nefasto. Si una persona entrara al cielo con envidia, pero ¿por qué ese ora más bonito? ¿Por qué se canta más bonito? Y entrar allá como haciendo mala cara, como queriendo acabar con los dones que el otro tiene. Imagínense cuánto daño se haría.
Por eso el nivel de perfección que Dios nos pide a nosotros para poder entrar al cielo es alto, un nivel de santidad bastante alto, porque el poder que estará en nuestro cuerpo es grandísimo, es grandísimo. Y en esto hay que pedirle al Señor mucha sabiduría. Por eso el Padre Pío, él mismo decía que ahorita que estaba vivo, ahí en ese momento, hacía una obra, pero dijo, pero cuando muera podré hacer mucho más. Y efectivamente, en la resurrección podremos hacer un bien mucho más grande, porque seguimos viviendo con nuestra corporeidad, nuestro cuerpo pero glorificado. Y ese es un don de Dios inmenso. Entonces pidámosle al Señor sabiduría, porque ese regalo está ahí, son las promesas de Dios. Y de parte nuestra, pues que nos corresponde luchar por vivir en santidad, para que cuando Dios nos conceda esa gracia de la resurrección y nuestro cuerpo sea glorificado, estemos en perfecta comunión con Dios, trabajando por el bienestar de todos y la salvación de todos, no que con ese poder tan grande podamos llegar a hacer mucho daño, porque haríamos muchísimo daño al no estar en perfecta gracia de Dios. Entonces pidamos la Señora de sabiduría y trabajemos por alcanzar la gloria eterna del cielo. Vale la pena. Vale la pena en todo el sentido de la palabra. Sí que vale la pena. Entonces que nuestra Madre del Cielo nos ayude en ese proceso. Así sea.